Bueno, muy buenas tardes a todos. Nos encontramos en el programa Vigías Uniendo Territorios y como lo habíamos prometido, en el día de hoy tendremos no una experiencia significativa de un municipio en particular, sino una experiencia significativa que nos compete a todos los vigías. Hoy vamos a hablar de una temática muy importante que es la temática de caminos ancestrales. Y para eso vamos a tener un invitado especial que a continuación la compañera Elsie nos lo va a presentar. Elsie, adelante. Gracias, Juan Pablo. Muy buenas noches nuevamente para todos. Yo no voy a hacer más que leerles una pequeña reseña de su biografía que nos hace don Álvaro. Dice, soy Álvaro Idarra Galzate de Guatapé, Antioquia, profesor jubilado y retirado. Serví las áreas de español, inglés e historia local, 33 años de servicio. Licenciado en idiomas y 2 especializaciones relacionadas con desarrollo humano. Caminante impenitente, un poco más de 50 años recorriendo Guatapé, Antioquia, Colombia y parte importante del mundo. 32 países, mucho de su recorrido a pie. Se le tienen 2 apelativos, o entre otros me imagino, Pisa Largo, 7 Suelas, apelativos pues literarios. Me encanta tratar cualquier tema de caminos desde el espíritu del peregrino del mundo, senderismo, contacto directo con el medio ambiente natural, historias de camino y caminaría temática. Camino y escribo crónicas de ruta. He ganado reconocimientos, pero ni hablar de los títulos de mis logros sociales u hoja de vida. Creo que es más importante, dice él que cree que no le interesen a nadie. Bueno, puede que sí le interesen. De igual manera, don Álvaro es muy modesto en este sentido y dice que prefiere hablar del camino, hablar de él y ojalá durante las caminatas, como maestro de caminos. Bueno, me imagino que le damos ya entrada a don Álvaro con esta pequeña biografía que hacemos de él y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias por animarse a estar conmigo este rato. Sí, voy a hablar de un poco de experiencias y de cosas bonitas. Pienso que ya estamos poniéndonos, si no el morral a la espalda, por lo menos en el espíritu, en la mente y en el corazón, porque somos peregrinos del mundo, realmente somos peregrinos del mundo. Y como en un buen viaje, les deseo un buen camino. Hoy vamos a tener un rato de un buen camino. Un amigo muy querido, le preguntaron que cuántos años tenía y le dijeron muy viejo. Y hombre, no señor, viejo es un camino. La edad no se le mide a nadie. Digo que viejo es un camino precisamente porque un camino ancestral es eso, es un camino viejo. Los caminos se hicieron para unir territorios, es muy cierto, eso es real, pero más allá para unir familias, comunidades, pueblos, grupos, ciudades. Yo voy a leer aquí conceptos. Este viaje que vamos a hacer, se me ocurre que va a ser muy reflexivo, muy de reflexión al camino, como si de verdad estuviésemos haciendo un diálogo con el camino. Yo converso con los caminos y ahí les llevo todas mis inquietudes, mis preocupaciones, mis ansias y mis propósitos, mis deseos, lo que yo quiero, y he encontrado solemnes respuestas. El camino siempre tiene respuestas. Entonces empezamos un poco con esos conceptos para que luego hablemos de la funcionalidad de los caminos ancestrales, un poco de la arquitectura de los caminos ancestrales, un poco del sentido de los caminos ancestrales y de cómo hoy nos hemos olvidado mucho de ellos y hemos despreciado una opción tan barata, tan saludable, tan enriquecedora como es el ejercicio de caminar. Suelo decir que caminar es la fiesta del cuerpo y nadie más feliz que yo cuando pongo mi cuerpo en fiesta.
Es decir, el morral, la botella de agua, el camino y yo. En ese momento, el camino empieza a ser yo y yo él. Y somos unos en el ejercicio. Entonces, un camino ancestral es un camino viejo y obviamente como viejo, sus orígenes se remontan a la antigüedad, tan antigua como el hombre, como cuando el hombre aprendió a caminar. Camino es el que hace un niño de una silla a otra cuando lo están empujando a que dé los primeros pasos. Es uno de los viajes más largos que hace el ser humano, los 3 primeros pasos, porque ha vencido cuántos segundos, minutos, meses de cuna y se ha lanzado al mundo. Ahí empieza la cosa y hasta contar los últimos pasos. Entonces los caminos tienen todo ese ritual del ser, de poder mover a la gente y movernos en él. Eso como para comenzar un poco, pero yo digo que voy a ser más bien como muy provocativo en las ideas para que después, si es posible, compartamos experiencias, preguntas y ampliemos el asunto. ¿Cómo les parece que primero fueron los caminos y después fueron las casas y las familias? Un camino, ¿cómo se define? Yo a veces le tengo una definición muy simple. Un camino es un hilito de tierra, es un hilo conductor que conecta, como decía, una familia, una comunidad, un territorio. Pero primero fueron los caminos y después los pueblos y después las ciudades. Es mentira que las ciudades fueron primero. Dicen que son las primeras hoy. Yo pienso que los caminos y los pueblos están un poquito antes. Hay que decir la realidad. Todo pueblo, toda ciudad tiene el origen en un camino y su historia fundamental está en ese camino que lo olvidamos. Todo pueblo, toda ciudad nació en mitad de un camino, al finalizar un camino o a los pies de un camino. Yo nací en Guatapé y Guatapé nació a los pies del camino de Islitas, un camino ancestral, un camino monumental, el primer camino comercial de Colombia lo han determinado últimamente porque fue el camino que conectó primero al río Magdalena y al exterior con Medellín, con el interior de Antioquia. Era imposible llegar a Santa Fe de Antioquia en aquellos tiempos fundacionales por el río Cauca. Se dio la vuelta por el Magdalena y este fue el camino. Camino de Juntas, de Islitas, después hablaremos de eso. El camino del Virrey llamó más adelante de Medellín hasta Santa Fe, por remitirnos un poquito a esos temas. Pero, ¿cómo le parece que primero fueron los caminos con sus tambos? Pues los tambos es lo indígena, ¿no? Luego con las fondas. Después de los caminos, con los tambos indígenas y con las fondas de los arrieros, vinieron las carreteras con sus paraderos de buses, con sus restaurantes y con sus bombas, pues de gasolina, que todavía conservan como esa idea de lo que es un camino. Pero primero fueron los caminos con los andariegos, con los peregrinos, con los fundadores, y después vinieron las muladas y vinieron las recuas de los arrieros. La humanidad, y muy especialmente la humanidad de hoy, no solamente olvidó los caminos, ha olvidado caminar. Ha olvidado que ese terruño donde nació, donde inició, lo conoció fue caminando, no fue en carro, no fue en avión, no fue en bicicleta, no fue en moto, no fue en ningún medio, fue caminando, como conoció ese primer croquis vital, donde dio los primeros pasos, por donde anduvo detrás de la mamá, por donde le huyó al papá, cuando de pronto se vio en riesgo de un regaño, por donde se movió para conocer sus primeros vecinos. Un camino es cualquier parte después de la casa, un camino está en la montaña, está en la llanura, está en la playa, pero todo pueblo es hijo de un camino, todo lugar para visitar es hijo de un camino. Y un camino es una trocha, un atajo, una dehesa, y de cada uno se desprende otro. Me gustan mucho estos verbos que son parecidos, pero no son iguales. Muchas personas ni siquiera tienen el verbo andar, tienen el desplazarse, se desplazan de un lugar a otro, de la casa a la tienda por la leche, se desplazan, pero no se dan cuenta que caminan, se desplazan al trabajo. Otros andan,
No, yo ando por aquí, y ando por allá. Otros, más tristemente, y hoy es común, arrastramos los pies. Hoy sencillamente arrastramos los pies, perdiendo todo el sentido de caminar. Algunos se van al lado espiritual y son peregrinos. Me encanta el concepto de peregrino. Me encanta el concepto de peregrino, ya llevándolo un poco más al sentido espiritual, trascendente. La gente se mueve, se desplaza, va y viene. El ejercicio de Dios es caminar. Y caminar es remitirnos a los caminos ancestrales, los que unen territorios, los que unen comunidades. Caminar es la única palabra de todas las anteriores que está casada infinitamente con el camino. Porque caminar viene de camino. Porque caminar es la acción de compartir con el camino. Yo digo esto, yo describo el mundo con mis pies, lo describo con las manos y me lo figuro en la mente. Describo el camino con barro y polvo. Describo el mundo con barro y polvo de los caminos. Lo escribo con la mano, perdón, lo escribo con la mano y hombre, me lo figuro en la mente y amo los caminos. Caminar verdaderamente es hacer el ejercicio de soltar el cuerpo, ponerlo en fiesta y dejarlo ir. De ahí en adelante, deja que el camino te hable. Y si el camino no te habla, pregúntale, porque tiene grandes trozos de la historia de la humanidad y muy particularmente de ese pedacito de humanidad en que nosotros nacimos, crecimos. Y aquí vamos. Soy un poco desordenado, aquí leo apuntes de vuelo, pero de todos podemos hablar un poco porque son interesantes para muchas personas que les gusta este tema. Seguramente que para otros pues, es un tema que no va para ningún lado, no coge ningún camino. Hay caminos fundacionales, ya lo dije. Todo pueblo se debe a un camino, todo corregimiento, todo caserío, todo villorio o villorrío, como le queramos decir, es hijo de un camino. A donde la gente llega, lleva, trae, vuelve, se encuentra. Para que haya encuentro, hay que haber caminos. Hay caminos históricos, hay caminos antropológicos, hay caminos arqueológicos. Ahora están muy de moda los caminos de avistamientos de aves, de aguas, de flores, de fauna, de bosques, de la orografía. Ver montañas es maravilloso. Aquí quiero mostrar así un poco rápido un ejercicio de una muestra de caminos tipo de exposición que hago para compartir con estudiantes y jóvenes. Es una interrupción que hago como para mover la cosa. Esta es la ruta de los libertadores de Colombia, la ruta libertadora que yo la hice alguna vez desde Arauca hasta Bogotá. Esta es la de los comuneros que la hice antes. Santander, Bogotá, pero luego hicimos Arauca, Bogotá, y aquí tenemos viaje a pie, que es la que se hace con la OCA, el viaje a pie de Medellín a Manizales, pero también los hemos hecho desde Manizales hasta Salento. Y bueno, vamos a hacer la muestrica, es una interrupcióncita aquí, como para que de pronto alguna gente se nos está cansando y durmiendo. Son experiencias de viajes, de caminos, de grupos, todos muy amigos. Este es el camino del Sinsonte, una ruta muy linda en Guatapé. El Sinsonte era un homólogo de tiro fijo de los tiempos del año 64, 65, inicios de las FARC, otros caminos de Antioquia. Camino de Puntas, que ahorita hablábamos. Caminos de Cavernas, caminos por el oriente de Alejandría y nororiente de Alejandría. Hay caminos del suroeste, caminos del nordeste, caminos de Yolombó, rutas de diferentes lugares, también con diferentes contenidos. Profe Álvaro, qué pena lo interrumpo. Están escribiendo que la presentación no se está viendo. Listo, ahora bueno, sí. ¿Se está viendo? No, ahora empezó a moverse las diapositivas. Es que se estaba viendo solo la primera y no se movía. En este momento ya sí se están moviendo. Entonces, si quiere, devuélvase porfa así rápidamente y vuelve y nos cuenta así desde eso. Arrancamos. Gracias. Va saltando rápido, nosotros no.
pero no necesariamente coinciden con lo que estoy diciendo, porque son experiencias. Listo. Vamos a pasar a las diapositivas, las van mirando, no necesariamente coinciden con lo que estoy hablando de un poquito de teoría y experiencia de caminos, y las diapositivas son como un poco de animación, listo, pero también se puede hablar de ella. Lo que pasa es que es una presentación que yo tengo que a veces uso en las escuelas y colegios cuando se quiere hablar de caminos o cuando quieren animar a estudiantes a caminar. Y ahorita hablamos de los caminos y el papel de los vigías del patrimonio en esa tarea de revisar, reconstruir la historia y cómo hablar un poco de la curaduría en este tema. Estaba hablando ahorita de los caminos históricos, antropológicos, arqueológicos, hoy de moda los de avistamientos ya de aves, aguas, flora, fauna, los bosques, orografía. Hay caminos paisajísticos. Nosotros también hablamos de caminos de largo aliento, caminos literarios, caminos de recaderos, caminos de arrieros, caminos comerciales, caminos de ida y no retorno, caminos románticos, hay senderos, hay caminos aborígenes, y me gusta mucho hablar de esos temas aborígenes en lo que tiene que ver con los caminos ceremoniales y los caminos rituales de nuestros antepasados. Hay caminos de guerra y caminos de paz, hay caminos religiosos y hay caminos de peregrinaje. Vamos a avanzar un poquito en estas imágenes, pasando rápida, de experiencias de rutas con grupos, y entonces podemos seguir hablando ya un poco más como de mi experiencia. Pregunto si se están viendo, si me escuchan o solamente hablo. Solamente se le ve la foto, don Álvaro, solamente se ve a usted. Retiremos las diapositivas. Don Álvaro, disculpe, si desea, Juan Pablo ya tiene las diapositivas. Si quiere, yo creo que él se las puede compartir. Bueno, yo voy a terminar, hagamos esto, yo termino un poco lo que estoy charlando aquí, lo que estoy conversando, y ahorita conversando miramos. ¿Les parece? Para que no nos enredemos. Vale. Pregunto, hasta donde venía hablando, ¿sí me lograron escuchar? Sí, señor, se ha escuchado muy bien toda la transmisión. Bien pueda continuar. Ah, qué bueno. Entonces, sintetizo un poco lo que venía diciendo antes, con una dificultad que hemos tenido a veces los caminantes, los viajeros, los que escribimos crónicas, con las personas de las academias que son los que tienen los libros de historia. Y nosotros sabemos que un historiador es muy bueno que hable de los monumentos y de los lugares, pero es más bueno cuando los conoce, cuando ha ido, cuando ha metido el pie al barro y sabe de qué está hablando. En el sentido, pues es obvio que sabe por los libros, pero yo pienso que el caminante también tiene mucho conocimiento. Considero que el conocimiento no está tanto en los tableros ni en las aulas de clase. El conocimiento puede estar más en el camino, más en esos cursos de camino, en esas intersecciones y más en esas historias cuyo escenario real es el camino, es la jornada, es el monumento, es la montaña, es el puente, es el cruce de caminos. De mi experiencia, pues digo que llevo un poco más de 50 años caminando, porque desde muy niño debía andar detrás de los arrieros. Mis ancestros fueron arrieros, yo ya tengo un montón de años, y aunque viejo es un camino, ¿no? Pero aprendí a caminar con los viejos, escuché muchas historias, recogí muchos relatos, siempre me fascinó ese fenómeno, y ahora que tengo unos años y que puedo disponer un poco más del tiempo, pues entonces ya el morral está casi que pegado en la espalda, ya casi se necesita bisturí para soltarlo. Pero no, de todas maneras somos ciudadanos, tenemos una familia, una obligación, una casa,
y nos podemos dar, gracias a Dios, el lujo de poder salir cada vez en cuando a una buena ruta, a un buen camino, a un buen viaje. A mí en general los caminos me han embrujado, digo que desde la primaria, porque siempre me tocó vivir muy lejos de la escuela, era una hora de camino al desayuno, una hora para volver a almorzar, otra hora para volver a la escuela y otra hora para volver a la... Entonces, de niño siempre eran 4 horas de camino diarias durante 5 años o más, y parte del colegio, y después aún estando en la universidad y en el bachillerato y en la universidad, me tocaron grandes jornadas porque nunca hice esos estudios cerca de casa. Teniendo mi familia, siempre me tocó lejos de casa, y eso lo enseñó a uno a ser un poco viajero, un poco peregrino, un poco caminante, muy estudiante y muy dedicado a entender por qué hay que moverse, por qué hay que ir a buscar las cosas y por qué hay que volver a la base que es la casa, ¿no? A la familia. Esa es un poco como mi experiencia. Me gusta escribir, también leer un poco sobre caminos. No sé si sea el momento, pero es bueno recomendar libros, aunque todo libro es un viaje. Para mí un libro es un camino. Cuando uno levanta la portada del libro, sabemos que es portada, es una puerta, hasta llegar a la portada, atrás que es la contraportada, es otra puerta. Cuando uno lee los libros con ese sentido de camino, de un viaje, pienso que se disfruta mucho más, porque es un viaje. La gente dice, ve, yo voy en la página 20 o en la 40, pero no dice, pero no siente el viaje que está haciendo a través de ese libro. Ni se diga leer a Italo Calvino, leer los viajes de Marco Polo. Recomiendo mucho a Matilde Asensi, que tiene muchos libros buenos, pero estos dos son muy especiales, que son Peregrinatio y El Camino Jacobeo. Son muy bonitos. Hay un escritor reciente en España, Manuel Pimentel, que escribe algo bonito, un libro que se llama El Decálogo del Caminante. El Camino Jacobeo, como decía, de Matilde Asensi, es bonito, es muy interesante. La Ruta de las Sedas son libros y literaturas que nos hablan de libros milenarios. Y como lo decía, Los Caminos o las Ciudades Invisibles de Italo Calvino. ¿Qué más les puedo decir del ejercicio de caminar? Que hay que invitar a la gente a que volvamos a esto, por salud. Ahora estamos hablando de la pandemia y hablando desde lejos. Yo soy un convencido que el enemigo número 1 del COVID-19 es el camino. Por los pulmones, por la respiración, por el aire libre, porque el tapaboca allí no sirve sino que estorba, por la distancia social, por el contacto con la naturaleza. Entonces yo creo que soy un convencido que ando pegado de la cura. Creo. No soy determinante, tampoco soy completamente negativo ni nada de esas cosas, pero muy prudente. Me gusta mucho la prudencia que me han enseñado los caminos. Como decía Fernando González, nuestro filósofo, decía, comillas, solamente el ignorante se aburre en los caminos, porque va pensando en 3 cosas, o haciendo 3 preguntas. ¿Cuánto falta? ¿Cuándo llegamos? ¿Y dónde vamos a poner algo? Muy estomacales. Y el caminante, pues, esas partes, casi que el camino las entrega sin necesidad de andar solicitándolas. Hasta ahí como las reflexiones en esa cuestión de los caminos. Voy a contar un detalle muy bonito relacionado directamente con la distancia de las ciudades. Vamos a hacer un viajecito, de pronto los que conocen y los que no, pues voy dando como el tiempo de recorrido o distancia. Los fundadores de las ciudades de Antioquia, concretamente, un departamento un poquito difícil en la topografía y con 125 municipios, parándonos en los presupuestos de la fundación de las ciudades y de los pueblos, que fue a partir de los caminos,
Entonces yo hago esta reflexión sobre todo en el oriente antioqueño. Los arrieros y los viajeros se daban un día de camino muy largo, muy fuerte, por un día de camino más reposado, más calmado. Y es así como venir desde Medellín a Río Negro, 40 o no sé cuántos más kilómetros, era una jornada dura y larga, apenas dio para juntar a Río Negro a un día de Medellín, un poco más al oriente del aeropuerto. Al otro día, como el cansancio era tal, al otro día había una jornada menos tediosa, y por eso Marinilla de Río Negro está muy cerca. Y después de ese descanso de Río Negro, varios pueblos están cerca, llámese Marinilla, La Ceja también, están a un día muy descansado de camino, y los pueblos vecinos a Río Negro. Pero cuando uno dice que vengo de Marinilla al Peñol, o Marinilla a San Vicente, también es un poquito corto también. No, largo, es corto ahora de la autopista, pero no de Marinilla, era otra jornada de camino larga, muy larga y muy dura. Llegar al Peñol desde de Marinilla era larga, por lo tanto al otro día había que echar un poco de descanso, un camino más suave, y entonces encontramos que del Peñol al municipio de Guatapé es una jornada relativamente corta, yo la hago en 3 horas y media, hasta menos. Pero de Marinilla al Peñol no se puede hacer en menos de 5 o 6 horas para un caminante pasilargo, un poco pasilargo. Después de haber venido del Peñol a Guatapé en una ruta relativamente corta y descansada, pues echar la jornada de Guatapé a San Rafael dura. Bien fuese porque echara hacia San Rafael o Guatapé Alejandría o Guatapé Granada. Y encuentra uno esas conexiones de los pueblos donde están ubicados, que tienen una relación directa en tiempo y distancia y días y jornadas de camino de los viejos fundadores, de los viejos arrieros, de los viejos que decidieron, no sé por qué condiciones tenían, para decir, aquí se puede plantar 1, 2 casas, 3 casas, 5 casas, una pequeña calle, una calle en el camino, otra calle que cruza la calle del camino, una plaza cuadrangular como la exigía el rey Fernando VII, unas de esas que tuviesen agua cerca, que tuviese huertas y alrededores cultivables, y una zona con potreros y pasto para tener la vaca, la huerta, el agua, las casas, la cuadrícula de la plaza, y luego pensar en iglesia, y luego pensar en alcaldía, y luego pensar en toda esa planta administrativa que creándose en los pueblos. Me encanta hablar cuando digo de los tiempos fundacionales, y fue así como nace Marinilla, nace el Peñol, nace Río Negro, Medellín, sin lugar a dudas, y todos los pueblos y todas las ciudades del mundo. Hay un dato muy bonito que lo escuché una vez en un viaje a Manizales, caminando, tal vez íbamos por Aranzazu, decían, y allá lo comprobé, y en Pácora también, que las entradas a los pueblos, aquellas entradas que fueron los caminos reales, los caminos de fundación, hoy son las cloacas de los pueblos, las cloacas de las ciudades, tristemente son las calles más feas, son el callejón más abandonado, es por donde ya rara vez entra una mula, son el basurero de las calles, y tristemente de la gente más, a veces con mayores dificultades económicas, porque llegaron las autopistas, llegó el asfalto, llegaron las bombas, llegaron los carros. Entonces el caminero aquel pasó al olvido absolutamente, cuando es un camino patrimonial, un camino que tiene la historia del nacimiento, del corregimiento, del pueblo, de la ciudad, de lo que tanto ha crecido y progresado hoy, y el camino se fue al olvido. Yo creo que muchos caminantes hemos sentido esa experiencia, y si no, vaya a cualquier pueblo y diga por dónde se llegaba aquí, y a mí le muestran el callejón más horrible, que pesar, el más descuidadito, cuando debía ser la calle del recuerdo, la memoria del pueblo, el monumento a nuestras comunidades, a aquella gente fuerte que le tocó a lomo de mula, o a lomo de sandales de quimba, o a pie. Esas son como de las cosas que decía, y hay datos bonitos, porque aquí en el oriente antioqueño, que hablé del camino de Islitas, el camino de Islitas
Es un camino ancestral. Hay literatura muy bonita, como la de Bonchek, Friedrich Bonchek, el hombre que vino a Antioquia a mirar aquí cómo iban las arcas y las economías y el desarrollo de este pueblo, de estos pueblos del oriente y de Colombia. Hay un libro especial de los caminos de la Antioquia, como el libro de Karl August Gosselman, que hace los viajes por los Andes y el camino de Colombia, caminos por Colombia y que pasó por este territorio también. De esta gente se puede hablar mucho y de otros libros de caminantes por allá de los años 1880, 1878, 1900, 1925, 1926. Hay buena literatura en torno a caminos y a viajes de esos extranjeros que llegaron por acá por esos tiempos, aprovechando que Colombia empezaba a ser una república independiente y que traían intenciones comerciales, políticas, militares, como sucede cuando nace un país, un territorio que los vecinos llegan a ver cómo pueden hacer relaciones o hacer comercios, hacer negocios. Un poco hasta aquí, no sé si he hablado de muchas cosas, pero las podemos organizar en el conversatorio. Humildemente, pues lo que digo es mucho de la experiencia del camino y de lo que he podido leer y escribir. He publicado algunos libros muy de historia, pero el primer libro que escribí se llama Oralitura y Tradición Oral. Ese libro lo escribí hace aproximadamente 25, 27 años. No existe el libro, pero es muy curioso porque lo escribí caminando. Me fui camino por camino del pueblo, vereda por vereda, escuela por escuela, casa vieja por casa vieja, entrevistando a ancianos. Ya de ellos, de esto no existe ninguno, porque entrevisté gente que tenía 80, 90 años, y como les digo, eso ya hace 30 años, un poco más. Y el camino se llama Oralitura y Tradición Oral. Logré registrar 40 espantos. En aquel entonces Guatapé tenía 40 espantos. Y el objeto del libro era como más o menos averiguar dónde salía el espanto, a quién le salía el espanto, a qué hora salía, cómo salía y qué hacía y cuál era la función del espanto. Es el libro muy simple, muy elemental, pero muy simpático, con los 40 espantos del pueblo y la manera como la gente hablaba, los dejos, los apodos, los decires y la manera como contaban los cuentos. Yo pienso que es el libro, y uno que escribí primero que ese, que se llama El Pato de Oro, una amiga de campesinos caminando todos a un sitio para sacarse un pato de 23 arrobas de oro puro. Esos dos libros me inspiraron como siempre a caminar más y a escribir más. Y en el 2014 publiqué otro que es de caminería, que se llama Andaduras. El libro Andaduras, porque en el año 2014 en Guatapé logramos tener el Encuentro Nacional de Caminantes. Muchos de los amigos que me están escuchando durante no conocen el Encuentro Nacional de Caminantes. Y para ese encuentro se entregaron 2.000 libros. 2.000 libros. Si de pronto la casa de ver aquí, le pongo detrás, que se llama Andaduras. Y Andaduras, caminos, crónicas y relatos. Y bueno, ya otros libros que son más de historia local y de lo que tiene que ver con la cultura de nuestro pueblo. No sé, hasta ahí, con mucha pena y con mucho respeto a lo que digo, porque es muy duro hablar de uno, no, es muy difícil hablar de uno. No es fácil, pero me han invitado a esto y me siento muy, muy privilegiado de tener este caso, porque yo no soy muy de dejarme ver. Me veo en el camino, ahí me veo en el camino. Nos vemos en el camino. Me pregunto a los organizadores, a los coordinadores, si está bien lo que estoy haciendo hasta aquí, si abrimos micrófonos todos para que compartamos, o si hay un tema en especial que les interese y puedan profundizar. Profe, ya estoy compartiendo en este momento la presentación. Si usted desea entonces explicar algo de la presentación, ya la estoy compartiendo para que todos la puedan ver. Bueno, hablo un poco de ella. La presentación es muy sencilla y tiene algunos años. La hice a partir de las experiencias camineras tenidas con niños, con jóvenes, con estudiantes, alumnos, pero también con amigos de Colombia y de otros países
con quienes hacíamos algunos caminos muy importantes, por ejemplo, que aparece por allá en una, la ruta de los comuneros, que la hicimos tal vez hace unos 10, 12 años, o, bueno, la ruta de los comuneros muy bonita, he caminado mucho con gente de Santander, mucho con gente de Boyacá, mucho con llaneros, he caminado, yo me he atravesado el departamento de Arauca íntegro, desde Cravo Norte hasta Venezuela, a pie, con amigos llaneros. La ruta de los Libertadores desde Arauca hasta Bogotá, también caminando. Entonces esos viajes, esas rutas, lo llenan a uno de experiencias muy bonitas y de digamos así, de experiencias que uno termina compartiendo, porque a veces la gente dice, queremos caminar, comer una jaya con usted, pero hagamos una exposición. Entonces, en ese sentido me ha correspondido a veces mostrar poco parte de la experiencia caminera con muchas personas. Yo he caminado solo, ya con los años uno prefiere caminar solo. Eso es como una metamorfosis, una evolución, uno dice, bueno, ya. Pero también he caminado con grupos de 20, 40, 50, 100, hasta 290 personas. Es muy complicado caminar con 290 personas. Y sobre todo cuando uno tiene alguna responsabilidad de prestar servicios, auxilios, de ir de guía, o de ir de rastrillo, o de ir de cronista, o de ir de ambulancia, que llama, que es el que está haciéndose presente en todos los frentes del camino, los que van adelante, la mitad de atrás, haciendo la coordinación general de cómo van. Porque obviamente mis años indican que yo caminé sin herramientas. Hoy para la caminería hay todas las herramientas. Nosotros caminamos sin reloj, el reloj mío es la palma de la mano, yo no uso reloj. El reloj lo aprendí a mi papá a leer el paso del sol según los nudos de la mano, nudo por hora. Y en ese sentido, pues nosotros caminamos con las mínimas herramientas y nos gusta mucho así. No, la tecnología para el camino es muy buena, sin lugar a dudas. Sin embargo, el caminante limpio también lo hace muy bien y tiene otras sensaciones muy valiosas. Bueno, son como esas experiencias que aparecen ahí en esa pequeña muestra. Pero en cuestión de caminos, ¿quién dirá que no hay fotografías y que no hay historias y que no hay que contar y que recordar? Son muchas, muchas, muchas. Lo digo en este sentido porque a veces he caminado más de 1000 kilómetros en un mes. Entonces se le pasan a uno por debajo de los pies, por debajo de las plantas, le pasan muchas cosas que sin lugar a dudas no las ve. Y a veces uno cuando va caminando lleva el espíritu en las nubes, que esa experiencia es muy buena. No sé, amigos y amigas caminantes, si han sentido la experiencia de los espejismos. Cuando los espejismos son muy propios cuando uno hace caminos muy largos de muchos días. Entonces, yo hice el camino de Santiago de Compostela, el camino Jacobeo, que son, uno puede hacer hasta de lo que quiera, pero yo hice muy cerca de los 1000 kilómetros. Y si hay momentos que el espíritu se sale del cuerpo y en el camino hay que buscarlo hasta que se encuentran y vuelven y se pierden. Entonces termina uno yo jugando conmigo. Se me va el cuerpo y lo alcanzo, otra vez el cuerpo se me queda dormido y el espíritu se me va. Pero es más impresionante cuando el cuerpo se le va a uno y el espíritu pues se queda durmiendo. Y cuando uno despierta, el cuerpo ya lleva 5, 6, 10 kilómetros y va muy lejos. Esas son cosas como muy personales, pero sí existe ese fenómeno de los espejismos cuando uno está muy, muy metido con el camino. No sé, me disculpa si me he excedido un poco en la charla, pero se habla mucho con el corazón, preguntas y podemos conversar. Juan Pablo. Sí, escucho. Sí, de todas maneras, muchas gracias por esas reflexiones que nos hacen tan importantes sobre los caminos, que de pronto muchas veces no nos hemos detenido, como usted lo está haciendo, de lo que es caminar, de lo que significa un camino al inicio, un camino en la mitad, como decimos nosotros, un camino al finalizar, ¿cierto? Así como lo estaba viendo usted, de pronto muchos no lo hemos visto de esa manera. Entonces, pues muchas gracias por estar con nosotros. A mí sí me gustaría que nos dijera algo sobre esos caminos ancestrales, esos caminos que fueron los que pasaron Cieza de León, ¿cierto? Sardela, por donde llegaron los conquistadores. Entonces, ¿qué experiencia ha tenido usted cruzando esos caminos?
¿Qué siente cuando pasa por esos caminos que son, por ejemplo, yo sí estuve en el camino de Barichara-Guane, ¿cierto? Sí. Un camino que no es muy largo como los que usted ha recorrido, pero son caminos intactos, que hay caminos en Venecia, donde uno baja de Venecia, pues de Fredonia a Venecia, y hay un lugar donde están como eran, porque son los caminos de los arrieros. Entonces, bueno, Sí. hablé, pues me gustaría a mí que me hablara de esos caminos de la historia. Gracias. Todos Bien, los historias, pero vale. es que estamos buscando. Gracias. Vale, los caminos, yo empiezo por aquí. El camino más largo del mundo es el camino otomano. Parte de ese camino lo hizo Jesús cuando pasó por Egipto. Hay otro camino que está apareciendo ahora en redes que lo mencionan casi de polo a sur, pero que fueron usados el camino otomano y el camino de la seda y el camino jacobeo. En América, bueno, vengámonos para América. Los caminos ancestrales en América y en Colombia realmente son los caminos aborígenes. Voy a hablar un poco de los caminos aborígenes y nos ubicamos en alguna parte. Yo he pasado por el páramo de las Papas, donde nacen allá la estrella de agua, donde nacen los 4 ríos, Magdalena, Cauca, el Caquetá y el Iniri, no recuerdo el Iniri, es decir, ahí va el camino inca. Les voy a contar esta pequeña historia pues para que hablemos de caminos ancestrales. El camino azteca, el camino maya, el camino inca, es el mismo camino. Son caminos ancestrales de nuestros antepasados. Los mayas entraron, o sea, nosotros somos mayas. Los mayas que venían de centro y la parte sur de México o suroriente, o sea, mayas y un poco más arriba los aztecas. Esta gente se vino bordeando la costa y entraron hablamos de Colombia hoy, por Urabá, por el lado de arriba estoy hablando de esa parte, al lado de arriba se cruzaron todo Urabá y entraron por Paramillo y bueno, y esta parte de Antioquia que tiene que ver con Buriticá y por eso apareció ahí Santa Fe de Antioquia también. Esos son caminos centrales que hay muchos, son muchísimos y algunos de ellos, o encuentra uno mucho en esos caminos que están, como dicen los santaneros, remontados en piedra por los indígenas. Nosotros llamamos calzados en piedra, que están en gradas, podríamos hablar de eso. Esos caminos ancestrales tienen muchas particularidades. Por ejemplo, en algunas partes que son de ascenso, como el camino de Ilitas, tienen un sistema que llaman paso del indio, que son 3 pasos por una escala con piedra, 3 pasos en declive por una escala, o 3 pasos por 2 escalas, y de esa manera los indígenas subían a las montañas más altas sin cansarse y sin cambiar mucho de respiración. Cuando se daban cuenta estaban encima de la montaña y el cansancio era leve porque tenían un sistema de paso de indio que eran 3 pasos en declive, o sea, 3 pasos larguitos por 1 o 2 de escala. Sigo hablando de los ancestrales. El maya empata con el inca aquí en Colombia, aquí en Bogotá, aquí en Cauca, aquí en San Agustín, y pasa al Ecuador y sigue al Perú. Esos eran los primeros caminos. Los españoles que llegaron a Colombia no, a la Nueva Granada, digamos mejor, se equivocaron mucho porque ellos no tenían conocimiento de tantas montañas, de tanta altura y todo eso, y creyeron que los caminos estaban por las orillas de las quebradas, por las orillas de los ríos, y ahí voy con un dato bien importante. Los aborígenes, los caminos ancestrales en general, funcionaban por las cuchillas, por las cordilleras, por las montañitas, por los alticos. Como vi una fotico de unos niños que van caminando con las flauticas ahí, por la cuchilla, por una razón muy sencilla. Porque cuando un indígena va por la cuchilla, por el filo de la montaña, tiene comunicación con lo que hay al frente. La montaña si va subiendo o el cañón si va bajando. Tiene comunicación con la mano derecha, toda a su derecha o a su diestra, que es un cañón u otra montaña, y tiene comunicación a la izquierda con otro cañón o con otra montaña. Generalmente esos caminos solamente usaban los ríos para cruzarlos o para vivir, ya que vivir, pero los caminos
largos, de largo aliento, eran por las montañas. Cuando ustedes vengan a Guatapé a hacer el camino de juntas, de islitas, que es un camino ancestral indígena y que tiene interesantes tramos calzados en piedra, se darán cuenta que el camino es relevante, es visible, está alto, porque ellos con los cuernos y con los instrumentos, tambores y cosas de madera y de huascas que tenían, podían juntar un territorio con otro desde un filo, desde un camino, comunicar a los de la derecha qué estaba pasando al lado izquierdo y decirles a los de la izquierda qué estaba pasando a la derecha, y los de arriba de pronto coger un poco de lo que estaba pasando abajo y los de abajo lo que pasaba arriba. O sea, los caminos no fueron inocentemente hechos. Los caminos ancestrales, y ese es un detalle muy importante cuando uno va caminando. Bueno, este camino puede ser ancestral según la geografía, según la orientación cardinal que muestra. Si el camino muestra dominio, es camino ancestral. ¿Qué es dominio? Que va por un cordón central que permite comunicar territorios inhóspitos, territorios difíciles. Entonces estos caminos y muchos de los caminos fundacionales que lógicamente las carreteras los perdieron, los taparon. Mire este camino que está en la montaña de oro. Esta es la montaña de oro que aparece en el mapa, en el escudo de Antioquia, la montaña de Buriticá. Ese camino va por toda la mitad de la cuchilla y va hasta, desde Buriticá hasta Tabacal, y de Tabacal va a los llanos de Urarco, todavía una parte indígena muy linda de Antioquia, y de los llanos de Urarco baja a ese pueblo, el pueblo de las verdaderas montañas de Antioquia, que se me olvidó el nombre en este momento, siempre me olvida. Y de ahí se puede salir a Urabá también, y se sale a Uramita. Bueno, entonces estoy hablando de esos caminos ancestrales que me preguntan, porque la idea no es como que poner un mapa, es sentirlos cuando se camina. ¿Qué dominio tiene? ¿Qué posibilidades tiene el viajero, el caminante, de leer en el camino el territorio y de conocer los poderes, los dominios, la dimensión que implica ese camino para la información del viajero, del caminante? Y por eso los caminos son más que de transporte, son comunicacionales, comunicantes comunicacionales. Esos son los caminos ancestros, y buscar un camino ancestro, como lo decías ahora, Juan Pablo, es buscar qué comunicaba, qué gente unía, qué territorios que había allí, si es antiguo lo que hay, si corresponde a una población antigua realmente, o es un camino que fue creado solamente para el paso del ganado, porque hay caminos de ganado, solamente para pasar ganado y ya, y quedan muy abiertos. Se miden los caminos en su arquitectura también por la profundidad del canalón. Un camino de 10 metros, de 20 metros, de 50 metros de profundidad nos indican que ha correspondido a un camino ancestral de un trajín indígena. Hay caminos de cestillales, caminos de sal. Por ejemplo, aquí los cestillales son aquellos aborígenes que andaban con canastas de cestilla, de bejuco, de juncos, llevando sal, llevando arepas, trayendo medicamentos de la tierra caliente, trayendo remedios, cargando oro, pedazos de oro, lo que tuviese que llevar, llevando comida. Estos caminos ancestrales los sienten es cuando está metido en ellos, porque, como le digo, estos caminos se van comunicando, se van partiendo en pedacitos. Cieza de León concretamente fue un cronista, como el padre Aguado, un cronista. Ellos iban escribiendo las experiencias, sobre todo interesados en los éxitos de su conquistador, en los éxitos de Tejelo, en los éxitos de Robledo, en los éxitos de Cortés, en los éxitos de Quesada, y escribían un poco sobre el camino, pero no porque les interesaba parar el camino, solamente para hablar de las afugías, de las dificultades, de las luchas de los españoles en esos caminos. En ese sentido, como lo decía antes, se equivocaron mucho los españoles porque buscaron cañones y valles, y los indígenas andaban siempre por la parte alta. Me disculpa, pero es que aquí me interferencia terrible. Bueno,
No sé, pregunto si es por ahí como el tema que queramos profundizar, pero lo que quiero decir es que los caminos han sido tan vilipendiados. Miremos la fotografía del Camino de Juntas. ¿Qué hay en ese camino? Lo que fue un camino histórico, monumental, hoy hay una debacle ecológica. Tumban los montes para hacer potrero, meter ganado y todas estas cosas. Se conserva partecitas así de selva. Entonces, no vamos a, es muy difícil decir que los caminos ancestrales los vamos a clasificar aquí en un libro y que en este cuadrito están los ancestrales, estos los menos viejos, los más viejos. Ellos son retacitos de la historia que están todavía vivientes, pero que están escondidos, y es el caminante. Yo pienso que el vigía del patrimonio tiene que tener olfato, visión, gusto para decir, este camino tiene sentido, tiene historia, tiene contenido, hay que empezar a leer, averiguar, escuchar la gente de la región, que de pronto son, la tradición oral a veces los trae muy buenos casos. Profe, ya igual estamos en el tiempo límite de la presentación, entonces podemos pasar a preguntas, que tenemos algunas preguntas de las personas que nos acompañan. Está bien, estoy disponible, sí. Vale, perfecto. Les recuerdo que el ejercicio para las preguntas es que enciendan la cámara y nos hagan una ceñita para poderle dar la palabra, para que no hablen al mismo tiempo varias personas. Vamos, Leonor, adelante. Muchas gracias. Yo quiero expresar es la envidia ajena que siente de ver este señor que se recorrió su territorio y tiene, mejor dicho, tiene el territorio en la cabeza. Muchísimas gracias y felicitaciones. La preguntita mía redunda en lo siguiente. Cuando usted dice que el espíritu se va o el cuerpo se separa del espíritu, ¿cómo cree usted que ese recorrido lo graba para poder contárnoslo a nosotros? Pregunta difícil y fácil, es sencillo. Uno en el camino siente que se pierde de sí mismo, como nos perdemos en los caminos. Y uno vuelve a se encuentra, es que los caminos le despiertan a uno la conciencia por momentos muy particulares. A mí me pasó que en el Camino de Santiago, por tanto cansancio, tantos días, digamos, comiendo muy poco, porque era pan y agua, y solamente los cuerpos. Entonces el cuerpo a veces se agota tanto, que se queda acostado y uno se pierde. Y uno dice, voy caminando, voy despierto, voy dormido, ¿en qué voy? Y tiene uno que tocarse, pellizcarse, yo en qué estoy. Como cuando dice, pellizqueme, a ver, si este dedo largo se me alarga más, es porque estoy dormido. Pero si está ahí doliendo, no, voy caminando, voy caminando. Hay una frase muy linda de Miguel de Cervantes Saavedra, que una vez amanecidos, cansados, iban en las bestias de madrugada, que porque los esperaba, pues el alborozo iba a ser tremendo, y no sabían si iban dormidos o despiertos. Entonces, Quijote dice, comillas, Sancho, ladran los perros. Si ladran los perros es porque vamos en marcha. Casi que digo, despierte pendejo, no es que vamos lejos ya. Pero también se usa cuando la gente critica mucho al que es otra cosa. Vea, cuando la gente ladra es porque estamos en acción, estamos en actividad. Gracias, profe. Vamos con Guillermo, que tenía tenía una pregunta también. Profe Guillermo, o una intervención. Muy buena tarde, mil gracias en primer lugar por la invitación. Es muy complacido, de verdad, mis absolutas felicitaciones por la reseña que ha hecho. Muchas gracias. No me imaginaba yo que pudiera existir gente tan andariega como usted, que tuviera tanta experiencia sobre distintas etapas de la historia de Colombia representada en el proceso de haber caminado. Eso me parece que es una clase de antropología, de arqueología y de sociología también, porque cuando usted se dedica a hacer tradición oral, pues eso es una cosa maravillosa que demuestra que ya nunca más vamos a poder tener los recuerdos que usted sí recuperó de los campesinos que hablaban de las historias de miedo y de las historias, digamos, de probablemente algunas de ellas de origen colonial, para meterle miedo a la gente para que se comportara. Pero muy lindas. La pregunta que yo le quiero hacer es,
En el altiplano, por lo menos en alguna ocasión oí decir yo que los pasos de los caminos indígenas, por lo menos del altiplano, eran, primero, los recorridos eran en línea recta, no había curvas, que estas se organizaron luego para las mulas y para las recuas. Y lo otro es que el tipo de piedra, el paso que se hacía, era un paso muy particular de un tipo de piedra. Es decir, digamos que la arquitectura de los caminos indígenas tiene unas ciertas características para el pie, mientras que la arquitectura de los pasos luego para las mulas y las recuas, pues varió y organizó probablemente algunas partes de los caminos europeos. No estaría seguro porque a mí me da la sensación, en buena parte, que los caminos indígenas simplemente, luego llamados reales, eran los caminos más antiguos y que los españoles simplemente al ser dueños del territorio los bautizaron así sin ser los dueños. Sí, no sé si vale esta idea. Mire, los caminos de herradura para las bestias se llamó Camino Real. Camino Real, el origen del Camino Real es que los españoles adecuaron, los conquistadores adecuaron los caminos aborígenes y otros caminos a una anchura de 3, 4 y más metros y con ciertos arreglos porque sospechaban que en cualquier momento tendrían que pasar por allí con el virrey o con el rey en andas. Y las calles de algunos pueblos, sobre todo las calles de entrada, la calle principal, siempre fueron las calles más ampliecitas y recibieron nombre de calle real. Ese camino real y esa calle real nace de la idea de los conquistadores de que en algún momento el virrey o el rey se le ocurría que venía aquí a estos lugares y había que caminar con él en andas. Y ahí nace el origen de, pues más o menos como lo que he podido averiguar, el principio de los caminos reales y los caminos nacionales, que son otros y que en Santander sí que bien los conocen en Boyacá, tienen también una connotación de amplitud porque eran caminos, como se dice, había nacionales y había caminos republicanos también. Pero los reales era, después del camino aborigen, digamos así, después del camino oficial aborigen, diciéndolo como oficial, eran los caminos reales que ya fue una acomodación de Europa, porque es que aquí no había realeza, no existía la realeza. Habría el cacique, no, pero ese necesitaba menos amplitud y menos, eran iguales. Otro concepto muy lindo es que el aborigen, alejándome un poco del llano y del plan, el aborigen normalmente de estas montañas, en el caso de los Antique y otras más cordilleras, se caracteriza porque los llamaban pie del oro. No sé si han escuchado del pie del oro, que tenían el dedo grande más desarrollado porque con ese se enganchaba el pie por las lomas, por las cuchillas, por las montañas. Entonces cualquiera creería que no tenía mejor 3 dedos. Un dedo adelante muy grande, muy gordo, muy fuerte, con niño y todo. Y este les decía este indio pie del oro. No sé si me pilla la metáfora. Era porque tenían un dedo de agarre tan tenaz, que era era el tren de arrastre, ¿no? Para las cargas y los viajes. Muy bien, profe, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Kevin. Kevin, adelante. Bueno, de pronto Kevin no nos está escuchando en este momento. Yadira nos dice, Yadira nos pone un mensaje. Sí. Yadira, adelante. Habla que no te entendí lo que escribiste, por favor. Prende el micrófono, Yadira. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, adelante. Bueno, buenas noches al señor Álvaro. Mi agradecimiento. Yo hago parte del colectivo de escritoras de Urabá. Las musas cantan. Y bueno, muy complacida de escucharle hoy tanta sabiduría. Me hice referencia a lo que usted estaba comentando de pie del oro, porque si los indígenas tienen ese término. Los embera hablan de caré. El pie de caré es el pie del oro. Cuando el pie es como encorvadito y tiene una manera pues como de caminar en la montaña, porque el pie como que se enrosca y ellos no se caen. Pero quería preguntarle algo que me llamó la atención ahorita que usted mencionaba, de que el indígena andaba en la parte alta y los europeos en la parte del valle, en la parte baja.
esa conclusión a qué se debe o cómo surge esa reflexión. Pues aquí concretamente en Oriente, en Antioquia, que es tan montañoso, se debe uno a que ellos siguen siendo muy débiles para subir, muy malos para subir. El oxígeno de acá, de las alturas, es un poco más vivo, más pesado. Dicen que el oxígeno entre más puro, más pesado, y ellos no tenían mucho pulmón para eso. Una razón. La otra, que les daba mucho temor a alejarse del agua. La posibilidad del agua era, es como el mapa que ellos usaban, como ellos decían, por ejemplo, si te pierdes, busca el agua, que el agua te lleva al mar. Y ellos, su única puerta de salida que tenían era el mar. Son como los conceptos que uno logra como asociar. Y también porque muchos venían en bestia, y ellos venían de la cultura de los caballos, de los carruajes, de los trineos, de esas cosas de arrastrar. Y estos caballos tampoco tenían esa garra, ese pie de loro que sí tenían los indígenas. Entonces, en ese sentido, a ellos les costaba mucho, mucho. Y yo quiero ilustrar con un comentario aquí muy bonito de Guatapé, que lo hemos hecho relacionando esto. El grupo de vigías de patrimonio que fundamos hace muchos años y que ahora está un poco débil, ese grupo se fundó precisamente haciendo caminos, reconociendo casas viejas, buscando monumentos, buscando familias, buscando los lugares atractivos históricos del pueblo. Así empezó el grupo Vigías del Patrimonio de Guatapé, reconociendo los territorios históricos, o sea, caminando. Y entonces, a ver, les iba a contar ahí, se me fue la palomita, se me fue la paloma. Le voy a contar algo bonito, pero me voló. Profe, tranquilo, mientras la vuelve a coger de un ala, contarles que estamos justamente en este momento, vamos a tener una reunión el próximo viernes 19 con el Ministerio de Cultura. Vamos a estar con 5 municipios de Antioquia y uno de ellos es Guatapé, con el objetivo de retomar el grupo de vigías en Guatapé, bueno, y en los otros 4 municipios. Entonces, pues el proceso, la idea es reactivarlo precisamente para que no se pierda todas estas experiencias que ya se han tenido. Ojalá podamos a través de usted invitar a las personas que ya han hecho parte de ese grupo, pues como para que se reintegren nuevamente al proceso que se va a retomar allá en Guatapé. Mientras usted refresca un poco la memoria, quiero contarles pues, bueno, ya, de una, adelante. Sencillo, aquí hay una cuchilla muy alta que llama el páramo, no es páramo, pero es muy alta. Dice la historia que los aborígenes lucharon, aquí 3.000 o 300, no tiene datos exactos, lucharon contra los españoles. Venía el padre Aguado narrando la batalla, y obvio los españoles tenían pólvora y caballos y todo eso. Pues los indígenas, viéndose perdidos, prendieron candela, prendieron fuego a los bohíos, a los ranchos, y quemaron las cosechas, y todo se perdió, y ellos huyeron a la montaña, subieron a la parte más alta donde estaba la neblina, el bosque de niebla, y a los españoles se les perdieron, se les desapareció el bosque de niebla, de neblina, y nuestros aborígenes prefirieron morir en las partes más altas, sin agua, sin alguna cosa, que entregarse. Lo digo porque los vigías del patrimonio del Grupo Museo de aquí nos encontramos en el alto del páramo, en la parte alta, una tumba de indígena. Vimos por qué una tumba de indígena. Cuando empezamos a averiguar con los historiadores y leímos esas crónicas, vimos, aquí está el testimonio de indígena. Eso lo descubre un vigía del patrimonio cuando camina, porque a esa montaña no se sube de otra manera. Entonces encontramos la tumba, la encontramos con la laja que solían poner encima, y leyendo la historia decían, huían a las montañas, subían a los páramos, porque el español era cobarde para subir, era miedoso de las montañas, no, le tenía pánico a la neblina, y el aborigen prefería irse arriba, y en últimas, si no alcanza a sobrevivir, hacer su propia tumba. Ese era como el testimonio muy bonito, muy sentido aquí en Guatapé. Qué bueno, luego ampliamos un poquito esa información de ese hallazgo, porque eso sería algo meritorio para ampliar una investigación y para revisar ese tema. Creo que es un hallazgo maravilloso a nivel arqueológico. Quiero contarle a usted, profe, que es nuestro invitado hoy, a todas las personas que nos están acompañando, que todavía estamos 30 personas, que no solamente estamos hoy desde Antioquia, hoy tenemos acá en esta sala invitados muy especiales, como nuestro amigo Ricardo de los Centinelas de Tunja. Por ahí también veo que está conectada Leonor de los Vigías del Huila. También tenemos, a ver, se me vuelan por acá, tenemos al profe Guillermo, que está desde Mesitas.
Por aquí estoy revisando aquí el otro chat para poderlos saludar. Tenemos a Nidia desde Funza. Ahí tenemos una participación importante de vigías que nos acompañan desde otras regiones y desde otros departamentos. Qué pena, pero qué bueno y qué rico, me da mucha pena y mucho susto y me siento holgado, pero qué rico que de pronto estas pequeñas ideas nos animen a descubrir la historia en el ejercicio de andar, de caminar. Claro que sí. Adelante, John Jairo. Quiero complementar y para que también lo conozca don Álvaro y quienes aún están con nosotros, es que este es un trabajo de hermandad de pueblos. Aquí lo que estamos haciendo es, cuando en el Huila hacen un trabajo, doña Leonor sabe que cuenta con Antioquia. Cuando en Tunja van a hacer algo, Ricardo sabe que estamos aquí. Entonces, esta pandemia, lo que estamos haciendo es no venir a llorar, y es que esto, mira cómo nos volvió, no. Lo que hay que hacer es seguirnos preparando. Cuando vuelva la nueva vida, esta nueva vida que se está preparando poco a poco, pues vamos a tener amigos que se imaginan. Y también les queremos contar que hacemos parte de la red de vigías para América Latina y del Caribe, la red Colombia, donde estamos 13 países. Entonces, en una próxima charla, queridos amigos, estará con nosotros Paraguay, nos visitará Chile, tendremos Ecuador, porque es un trabajo de hermandad que estamos haciendo. Gracias, don Álvaro. Qué bueno, no, a ustedes, como digo, me da pena, pero agradezco muchísimo la deferencia porque pues no es mi oficio es charlar, caminar y charlar, pero esta invitación me ha parecido muy generosa, muy importante porque a mí me ponen a hablar los caminos. Está muy bien, y recuerden que como la montamos al canal de YouTube, pues queda habilitada para que quienes no la pudieron ver hoy la puedan ver y replicar. Bueno, abro un poco el micrófono. Si alguien tiene alguna pregunta o desea hacer algún comentario al profesor, estamos atentos. Prenda la camarita y nos levanta la mano. Julio, adelante. Julio Robert Chaparro. Sí, adelante. Sí, Roberto Chaparro, muy buenas noches. Felicitaciones y muchas gracias al profesor Álvaro por la presentación y a los monitores que se encargan de que se lleven a cabo estos eventos. Yo soy el representante de la Corporación de Turismo Horizonte Verde en el norte antioqueño y estamos en el trabajo del diseño de producto turístico de naturaleza. Y estamos mirando los posibles senderos que podemos ofrecer al servicio, y para ello pues quisiera conocer si hay una reglamentación jurídica para poder dar mantenimiento y legalidad, sobre todo con el tema de linderos y todo esto sobre el tema de los senderos. ¿Quién me pudiera responder a esta pregunta? Si hay una ordenación jurídica para poder hacer que se respeten los senderos y sobre todo en tema de linderos. Profe Álvaro, ¿usted quiere decir algo al respecto? Si me lo permite, si puedo compartir unas ideas. Vale, bien pueda. Colombia está quedado en ley de caminos. Primero. Segundo, los caminos están siendo tan descuidados que en muchos lugares los están privatizando. Los privatizan. Se convierten en negocio de fincas y los van cerrando porque no tienen importancia. Sin embargo, se sabe que existe la ley de servidumbres y que lo que es servidumbre está escrito, están escrituras públicas. En ese sentido, ahora lo que hemos podido hacer, porque hemos topado con harto, también en eso nos han devuelto, nos han amenazado, esa parte pues suele suceder. Y ahora en turismo es muy válido porque aquí en Guatapé se mueve fuertemente el ecoturismo. Nosotros aquí tenemos guías profesionales de ecoturismo. Yo tengo aquí 24 rutas ecoturísticas. Bueno, turismo y en eso también nos movemos muy fuertemente aquí. Ahí hay que, para ganarse un camino, para recuperar un camino, hay que buscar las herramientas jurídicas más cercanas, más de confianza. A veces uno salva un camino hablando con el alcalde, con el de la acción comunal, con los campesinos, con los que tienen historia de camino. Muchos de ellos se logran recuperar, pero francamente en este país de Colombia a veces la gente es muy enamorada de la tierra, lo cierran y
y se vuelven amenazantes. Es duro, es duro. Yo hasta ahí puedo hablar de eso, porque también hemos confrontado harto de ese problema, nos han devuelto, nos han tajado, nos han cerrado caminos, hemos logrado recuperar algunos por la bondad de un alcalde, por la bondad de un concejal, por la bondad, pero pienso que Colombia está mal en ley de caminos. Creo que está mejor Santander en ley de caminos que cualquiera otro del departamento. Vale, yo complemento un poco el tema y para la persona pues que hace la pregunta, yo me desempeño como arqueólogo. Lo que puedo decirles es que ahí tenemos, y como bien dice el profesor Álvaro, tenemos serias dificultades en materia normativa y sobre todo en materia administrativa. En materia administrativa porque depende mucho de voluntades políticas y en materia normativa porque no hay una total claridad frente a ciertos aspectos. Por ejemplo, por definición, la Ley General de Cultura, que es una norma de mayor jerarquía, o sea, en este caso estaría por encima de las leyes que definen límites prediales y todos los límites relacionados con servidumbres. Por definición, esta ley habla de que todos los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación, de naturaleza arqueológica, pues no necesitan ningún tipo de declaratoria o de norma local que los proteja. Son per se, por ser bienes de interés cultural nacional de tipo arqueológico. Eso implica que los caminos antiguos estarían cobijados por esa ley. Pero resulta que un particular puede decir, bueno, ¿y usted cómo me demuestra que ese camino es prehispánico, colonial, republicano? O sea, ¿cómo me lo demuestra legalmente? No en una conferencia, no mostrándome algo que usted escribió o no escuchándolo a usted, o sea, demuéstremelo legalmente. Y ahí es donde tenemos serias falencias porque efectivamente para demostrar que algo es de valor arqueológico o de valor histórico, pues hay que hacer definitivamente, si bien no una investigación a gran profundidad, sí por lo menos una documentación técnica, histórica que demuestre eso que estamos diciendo para que pueda ser protegido. Pero entonces, en teoría, todo lo que tenga que ver con servidumbres y caminos a los que se les pueda atribuir con evidencias una trascendencia en el tiempo anterior a 1920, ojo que esa fecha es clave, anterior a 1920, tendrían entonces la connotación de valor histórico y arqueológico y por ende serían propiedad de la nación, así estén dentro de un predio privado. Ahí es donde entra la dificultad administrativa y de voluntad política, que hay muchos caminos que ya están totalmente confirmados porque tienen todas las investigaciones que ustedes quieran encima, de tipo arqueológico, de tipo histórico, pero están en predios privados y aún así son prohibido el ingreso. Ahí ya se comprobó, ya se surtió el efecto de la norma, pero falta el efecto de la voluntad política local para que se haga cumplir que eso es un espacio de tipo público, así pase por una propiedad privada. Entonces no deja de ser un tema complicado, pero es algo que sí tenemos en la normatividad, lo que necesitamos es fortalecerlo un poco. Y frente al tema de las intervenciones, pues les quiero decir algo que sé que no les va a gustar en cierta medida, porque a mí tampoco me gusta, y es que miren, los dueños de esos territorios suelen cerrar y a veces prohibir el paso, y pues no pasa nada, o sea, no hay quien haga valer los derechos colectivos en esos temas. Pero vaya que usted, como el caballero que nos hablaba, que es representante de una asociación de turismo, vaya, intervenga un camino para que vea el problema en el que se mete. Y no con el dueño, con el Estado, porque ahí sí le van a decir que era un bien patrimonial, que para intervenirle usted necesitaba un permiso especial, que usted tenía que ser arqueólogo, que usted tenía que ser restaurador, etcétera, etcétera. Entonces, esto es bastante incómodo, pues porque es como si la ley fuera para unos y no para otros, pero digamos que en la práctica y apelando pues al principio de la buena fe, no es recomendable bajo ninguna circunstancia hacer ningún tipo de intervención sobre los caminos, que es que está muy enmalezado, déjelo enmalezado, que con el cambio de la estación climática la maleza se va a perder un poco, porque cada que hacemos una intervención sobre uno de estos espacios, así sea una intervención con una buena presunción, ¿cierto? Esa intervención va a afectar el camino. La única manera de garantizar la conservación de un camino es cuando se hace una intervención definitiva, o sea, una intervención que ya va a contemplar desmalezado, pero va a contemplar obras alternas que evitan que esa maleza crezca con esa rapidez, que evitan que la banca se esté hundiendo, que se esté desmoronando, etcétera. Pero en términos de lo general, lo mejor que le puede pasar a los caminos, aparte de lo que dice el profesor, que es que los caminemos, porque para eso son, lo mejor que les puede pasar es que los mantengamos quietecitos. Entre menos intervenciones, mejor. Son tan bien construidos y están tan bien planeados que tenemos caminos que ya tienen 2000 años y da lidia verles una piedra movida. Pero no es sino que usted le quite la maleza
donde no se la debía quitar para que un aguacero tumbe la banca y se lleva el camino. Entonces hay que mantenerlos en el estado en el que están y más bien como vigías darnos a la tarea de dar esas disputas y esas luchas con los gobiernos locales para que estos espacios empiecen a ser parte del usufructo colectivo. Ya voy, profe Guillermo, tenía una intervención pendiente de Cocorná, Edwin Marín, que estaba pidiendo la palabra. Edwin, ¿nos escuchas para que intervengas? Bueno, al parecer Edwin no nos escucha. Espero haber ayudado un poco a la pregunta de Julio Roberto. Entonces, sí, muchas gracias. Me amplía mucho el concepto y ya sumándole a la información que tengo, pues ya tengo argumentos y herramientas para poder trabajar sobre el diseño de turismo que tenemos en algunos senderos de aquí de la región. Muchas gracias y feliz noche para todos, porque veo que estamos ya próximos a terminar. Muy bien, Julio, muchas gracias. Juan Pablo, discúlpame un momento, yo hago una intervención muy corta. Edwin Alonso Marín Mejía cuenta en el chat que se ha encontrado caminando más de 30 hachas precolombinas. Sería rico si estuviera todavía por ahí que nos contara. Y lastimosamente, como conozco ya 2 casos así bien claros, estos caminos a veces terminan siendo de los predios de los particulares, de las haciendas o fincas de los particulares, porque van despaciosamente corriendo cercas. Y eso es lo que más entristece, que ahí es donde se cortan los caminos y después decimos, ¿para dónde seguimos? ¿Qué hacemos? Denunciamos, pues nos metemos, como dice Juan Pablo, en un problema porque no tenemos cómo justificar que eso era un camino. Claro, es verdad. De hecho, una estrategia que pues, la estamos implementando ahora desde la coordinación de la red departamental de vigías y la hemos tratado de replicar con los amigos que nos acompañan de otros departamentos en aras de el puesto que ocupamos ahora ante el Consejo Nacional de Patrimonio, es tratar de convencer a los alcaldes que ellos son el primer vigía, ellos son el vigía 1 de cada territorio, y hemos venido haciendo una serie de reuniones con los alcaldes de varios municipios, ya llevamos cerca de 8 municipios acá en Antioquia, ojalá podamos visitar otros por fuera, y dejando ese mensaje, es que si la autoridad principal del territorio, que en este caso es el señor alcalde, no está convencido de que la historia de su territorio y los valores patrimoniales son importantes para la localidad, pues estamos graves, porque nos va a pasar lo que nos pasa muchas veces, y es que los ciudadanos nos cansamos de dar estas discusiones y de no tener quien nos escuche y cómo abrir ciertas puertas. A veces hay logros importantes, porque claro, finalmente con aspectos normativos se logran cosas importantes, pero finalmente si la misma autoridad de cada territorio no está interesada. Juan Pablo. Ya me volvió la señal. Les decía que si finalmente la autoridad principal de cada municipio no está interesada, pues va a ser difícil lograr, pero para eso es el proceso de vigías, esa es la idea en la que estamos trabajando, en que entre todos podamos mejorar. Juan Pablo, discúlpame, yo te complemento para que los compañeros de otros departamentos también lo conozcan, y es que estamos encontrando alcaldes patrimonio, alcaldes donde tienen en su primera línea el patrimonio. O sea, en La Estrella, el alcalde dijo, para mí, la casa debe ser un museo. La casa no la vamos a tumbar, no va a ser un edificio. Y acabamos de llegar de Belmira, de un municipio que tiene mucha historia, y don Álvaro lo conoce, y el alcalde dijo, yo soy el primer vigía, pero no de título, no. Yo quiero reunirme con los niños, con los jóvenes, con los abuelos, a hablar de la historia. Si eso lo hiciera en los municipios, si el alcalde se metiera en eso, salirse un momentico de su alcaldía e integrarse con la comunidad, en este caso no tiene que ser que sea vigía, pero sí por lo menos que esté ahí con ellos, y que diga, es que yo soy pueblo también. Eso nos pasó en Belmira. Gracias. Vale, muchas gracias. Vamos con el profesor Guillermo, que nos había pedido la palabra.
Y ya vamos cerrando con estas intervenciones la noche de hoy. Adelante, Guillermo. Mil gracias, Juan Pablo. Bueno, mira, no, es solamente una curiosidad. De tanto caminar, pues tiene que haber una experiencia sobre la imagen del comportamiento, digamos, de la construcción, de la ingeniería misma, sobre todo de los caminos empedrados, que es lo que me llama a mí la atención. Si tuvieras algunas diferencias entre, por ejemplo, el manejo de las losas, las distancias para el pie, los puentes que se hacen en algunas secciones para esquivar o para que el camino no sea interrumpido por una pequeña bajada de agua, ese tipo de cosas que para nosotros serían muy importantes porque nos permiten hacer un poco como la reconstrucción de toda la ingeniería que hay en los caminos. Solo quería preguntar si tienes alguna imagen de la variedad de sistemas de losas puestas y la composición. La pregunta para mí, la respuesta no propiamente, porque soy muy observador, pero no tan puntual en el asunto de arquitectura. Yo solamente he aprendido que el secreto del mantenimiento de los caminos en todos los tiempos de su vida es el manejo de las aguas. Tiene que ver absolutamente con el manejo de las aguas, y también que los caminos, a excepción de los que son ya hechos, como el camino de Gebonlenhert, el de Zapatoca, el de San Vicente de Chucurí, son caminos de una ingeniería muy perfecta. Pero los caminos son muy dinámicos y digo yo, los arrieros, los campesinos los adecuaban muchas veces para el momento. Y la lucha con la naturaleza es permanente porque hay derrumbes, nace vegetación. La mayoría de los caminos ahora están casi muertos, no hay tráfico, no hay trajín y por lo tanto han perdido mucha vida. Pero yo no tengo una observación así muy cercana, muy arquitectónica, no exactamente. Vale, profe, muchas gracias por la respuesta y al profe Guillermo por la pregunta. Javier, ¿vas a intervenir? Adelante. Sí, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Un saludo muy especial al amigo ya se me olvidó. Álvaro. A don Álvaro, exacto. Y a todos los que han intervenido. Realmente es un tema muy apasionante, muy buena la presentación, muy importante. Bueno, yo me llamo Javier Romero, presidente de la Corporación Corcarriel, coordinador de Vigías del Patrimonio y miembro fundador de la Red de Vigías del Patrimonio. Yo he estado invitándolos, aprovecho ahora que siempre hay gentecita para pedirles de que recuerden la invitación del donatón que tenemos. Consiste en que nos donen un carriel viejo o nuevo de cada municipio para nuestro museo en Envigado. Nosotros tenemos ya 54 carrieles y de bastantes municipios, pero quisiéramos tener de cada municipio antioqueño algo sobre el carriel, y no solamente enviar el carriel, sino que por favor nos cuenten la historia del municipio y de los vigías. Esa sería una primera invitación, y la segunda sería la invitación al primer encuentro de arrieros antioqueños, aprovechando nuestra red Vigías del Patrimonio Antioquia. Sería para pedirle que en asocio a los señores alcaldes nos envíen un solo arriero por cada municipio para el 14 de julio del año 2022, que vamos a realizar las fiestas típicas del carriel, las nuevas. Entonces les agradezco mucho porque me tengan en cuenta. Además, estamos esperando en la donación nos donen también un elemento de la arriería, porque nuestro museo se llama Museo del Carriel y la Arriería Antioqueña. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, Javier, a ti por la intervención. Nidia, desde Funza, un saludo y una despedida. Nidia, vamos a cerrar. Adelante. Sí, buenas noches. O sea, quería agradecerles la invitación que ustedes nos hacen siempre, los compañeros de Antioquia, y quería comentarles que los estamos tomando como referente para que aquí en Cundinamarca comencemos a trabajar todos estos temas tan interesantes de organizar los vigías, y ustedes son ejemplo para nosotros. Muchísimas gracias por todos los aportes que nos hacen. Muchas gracias. A ti, Nidia, muchas gracias. Ricardo, Centinelas, Tunja, adelante.
Juan Pablo, no, impresionado, una charla muy interesante, muy buena. Realmente uno cada 8 días aprende de ustedes mucho. Agradecido de que me tengan en cuenta para tan excelentes charlas. Y un abrazo fraterno aquí desde Tunja para todos. Gracias, Ricardo. Leonor, Huila, adelante. Muchísimas gracias. Yo siempre he admirado a los paisas porque son berracos y echados para adelante. Son ejemplos, son referentes para la nación. Felicitaciones y ahí estaré pendiente cada 8 días con ustedes, escuchando y aprendiendo. Gracias, gracias. Un abrazo cultural y laboyano. A ti, Leonor. Profe Guillermo, mesitas. Despidamos a mesitas. Bueno, pues mil gracias de verdad por la invitación, muy gentiles. Nosotros estamos viviendo hace muy pocos meses aquí, estábamos en Bogotá, ahora nos vinimos en periodo de pandemia. Un saludo a todos los colegas de Antioquia y a todos los que aparecieron de otras regiones. Nos interesa ayudar en el proceso de vigías. Juan Pablo sabe muy bien que yo sigo siendo muy activo a pesar de que ya están empezando los años a machucarme. Pero los invitaría a que organizáramos grupos de trabajo, algunos de ellos probablemente de cuestiones indígenas, otros de temas coloniales, otros de temas republicanos, y generáramos, digamos, líderes de cada uno de esos grupos que se ocuparan de organizar. Yo estaría incluso en condiciones de imaginar que las universidades también tendrían que estar aquí incluidas para que sean desde arqueólogos, historiadores, sociólogos, historia de la teoría política de este país, que nos digan por qué el país es de la manera que es, ¿no? Porque si no vamos a, entre más carne y más cualidades tengamos acumuladas, los vigías serán mucho más fuertes. Perfecto, profe, muchas gracias. Espero que no se me haya escapado ninguno de nuestros invitados externos. Ya el resto de las personas que nos acompañan son de distintos municipios de Antioquia, algunos de ellos están en proceso de consolidación y que son los municipios que vamos a tener en la reunión del viernes 19 con el Ministerio de Cultura. Para todos una feliz noche. Recuerden que este fue el programa Vigías Uniendo Territorios y nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias a todos, muy amables. Muchas gracias. Gracias, maestro Guillermo.